Durante los últimos días de diciembre del 2001, hubo una fuerte inestabilidad política. El 20 de diciembre, cuando de la Rúa dimitió, el cargo de vicepresidente estaba vacante debido a la renuncia de Carlos Chacho Álvarez el año anterior. Por este motivo quedó al frente del Poder Ejecutivo el senador por Misiones Ramón Puerta, en su carácter de presidente provisional del Senado. El 23 de diciembre, una asamblea legislativa designó como sucesor al gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saa. Apoyaron su designación 169 legisladores, en su mayoría pertenecientes al Partido Justicialista. También otros alineados con el exministro Cavallo y partidarios del exgobernador de Tucumán, Domingo Bussi. Por su parte se opusieron 138. Además de declarar la suspensión de pago de la deuda externa y de levantar el estado de sitio, Rodríguez Saa prometió revocar el recorte salarial que había decretado de la Rúa y mantener el régimen de convertibilidad bancaria. En su discurso inaugural como presidente de la Nación ante la Asamblea Legislativa, Rodríguez Saa sostuvo: "Vamos a tomar el toro por las astas", y anunció que el Estado argentino suspendería el pago de la deuda externa. Esto no significa el repudio de la deuda externa. Esto no significa una actitud fundamentalista. Muy por el contrario. Se trata del primer acto de gobierno que tiene carácter racional para darle al tema de la deuda el tratamiento correcto. Propondremos en el curso de la semana que viene la implementación de una tercera moneda a fin de inyectar liquidez al consumo popular. Esto no perjudicará a nadie y llevará beneficio a los hogares argentinos. Una devaluación significaría disminuir el salario de los trabajadores. Además de declarar la suspensión del pago de la deuda externa y de levantar el estado de sitio, Rodríguez Saa prometió revocar el recorte salarial que había decretado de la Rúa y mantener el régimen de convertibilidad bancaria. 5 días después, un nuevo y masivo cacerolazo exigía que se vayan todos. Y en un intento por obtener apoyo político, Rodríguez Saa convocó a una reunión con los gobernadores peronistas en la residencia presidencial de Chapadmalal. Ante la evidente falta de apoyo, arrastrado por una profunda crisis interna en el Partido Justicialista, el presidente Rodríguez Saa anunció su alejamiento tras quedar con el respaldo de solamente 5 mandatarios, durando apenas 7 días en el poder. En su discurso acusó directamente a De la Sota como responsable del derrumbe. Fue en la noche del 30 de diciembre del 2001 cuando anunció su renuncia por televisión desde San Luis. En el mensaje transmitido en cadena nacional expresó: "Los lobos o los lobbies que andan sueltos no han entendido la esencia de los nuevos tiempos". El 30 de diciembre se hizo cargo del Poder Ejecutivo el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño. Durante su brevísima gestión de apenas 42 horas, y siguiendo lo prescrito por la Ley de Acefalía, convocó a una nueva asamblea legislativa para elegir presidente. Esta asamblea se reunió el 1 de enero del 2002 con la intención de encontrar una salida a la profunda crisis política e institucional. Luego de un largo debate y muchas negociaciones que se extendieron durante 5 horas, una amplia mayoría designó como presidente de la Nación al senador Eduardo Alberto Duhalde, votando por el exgobernador de la provincia de Buenos Aires un total de 262 diputados y senadores, oponiéndose 21 y absteniéndose 18. Además, estableció que su mandato sería hasta el 10 de diciembre del 2003, debiendo así completar el periodo de 4 años para el que había sido elegido de la Rúa. En su primer mensaje como presidente, Duhalde afirmó: "Mi designación es el fruto de la voluntad de los representantes del pueblo. De allí emana mi legitimidad. Esta gestión, que hoy comienza su tarea, se propone lograr pocos objetivos básicos. Primero, reconstruir la autoridad política e institucional. Segundo, garantizar la paz en la Argentina. Tercero, sentar las bases para el cambio del modelo económico y social. A los afectados por el corralito
les dijo que el Estado no permitirá que sean víctimas del sistema financiero. Van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, que el que depositó dólares recibirá dólares y el que depositó pesos recibirá pesos. Frente a la corrida bancaria, a comienzos de diciembre del 2001, el gobierno de la Rúa había impuesto un límite semanal a los retiros de dinero depositados en los bancos, el famoso corralito, y restringió la salida de divisas, derrumbándose así la convertibilidad. Días después, el Fondo Monetario Internacional anunció que no liberaría un desembolso pactado con la Argentina, lo que los hechos significaba abrir el camino a la cesación de pagos. La deuda externa se aproximaba a los 170.000 millones de dólares. Tras la caída de la Rúa, Rodríguez Sá declaró el default de la deuda pública externa. El estallido del enorme desequilibrio cambiario acumulado reveló la verdadera dimensión del endeudamiento, que del 53% del PBI en 2001, con un tipo de cambio artificialmente bajo, pasó al casi 150%. A partir del 2002, el default alivió momentáneamente las cuentas públicas y externas, difiriendo pago. Se inició entonces una traumática negociación con los acreedores externos que condujo a la reestructuración de la deuda. Sin embargo, la realidad fue otra. Se nos olvida que los políticos siempre hablan para ciertos grupos, y nos incluimos todos. A los pocos días de asumir, el 6 de enero del 2002, Duhalde anunció que quedaba derogada la ley de convertibilidad, que se mantenía desde el gobierno de Menem, y que había establecido la paridad entre el dólar y el peso. Por su parte, el ministro de Economía, designado por Duhalde, Jorge Remes Lenikov, anunció que todos los depósitos en dólares se especificaban, pero sin mantener la equivalencia de un peso igual a un dólar. Esta decisión, lógicamente, perjudicó a todos quienes habían depositado sus ahorros en dólares en cuentas corrientes, cajas de ahorro o plazos fijos en los bancos. Sin embargo, al mismo tiempo, se especificaron las deudas del Estado y de los grandes grupos económicos, respetando ahí sí el 1 a 1. Y todavía más, con el objetivo de compensar, entre comillas, a los bancos por los efectos de la especificación asimétrica, el gobierno salvó de la bancarrota a la mayor parte de las entidades bancarias, principalmente extranjeras, que recibieron bonos públicos con vencimiento en 2013 y que se sumaron a la deuda nacional. Estas medidas, que concretaron la llamada especificación asimétrica, significaron una enorme transferencia de ingresos en favor de los grandes grupos capitalistas y en perjuicio, como siempre, de los sectores asalariados. Las medidas propuestas por el ministro para contener la inflación y negociar la deuda externa no obtuvieron la aprobación del Congreso Nacional y el 23 de abril del 2002, Remes Lenikov renunció. Entonces Duhalde designó como nuevo ministro de Economía a Roberto Lavagna. Entre los graves problemas económicos, uno de los principales desafíos de la nueva gestión fue contener la escalada inflacionaria, que había provocado la salida de la convertibilidad y que profundizaba el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores ocupados, desocupados y retirados. En los primeros meses del 2002, aunque la modificación en el tipo de cambio se había trasladado solo parcialmente a los precios minoristas, el 45% de inflación registrado redujo en 1/3 los ingresos reales de los asalariados y los jubilados. Lavagna consideraba que la sobrevaluación del peso argentino frente al dólar actuaba como traba para el desarrollo del país. Este diagnóstico explica por qué el principal instrumento de su gestión como ministro de Economía fue la política cambiaria. Desde esta perspectiva, cuando el tipo de cambio está sobrevaluado, el país no es internacionalmente competitivo, a la vez que las importaciones baratas debilitan el desarrollo de la industria local. Por su parte, los críticos a este enfoque sostienen que la sobre o la subvaluación de la moneda no pueden ser un resultado directo de la política cambiaria del gobierno, ya que la fijación de una paridad competitiva no depende de la voluntad de un ministro, sino de las condiciones de los mercados financieros nacionales.
Por otra parte, la devaluación benefició a los exportadores agropecuarios y agroindustriales, pues estos sectores capitalistas comenzaron a recibir muchos más pesos por sus ventas externas en dólares, a consecuencia de la nueva paridad cambiaria, y también porque, aunque las exportaciones mantuvieron en general los mismos volúmenes que años anteriores, los precios internacionales de los bienes primarios exportados por la Argentina se incrementaban constantemente. Ante este contexto, la Bagna propuso un acuerdo de precios con los empresarios y el establecimiento de retenciones a las exportaciones de productos de consumo masivo, como carnes y algunos cereales, además de derivados de petróleo. Hacia fines del 2002, a medida que la inflación comenzó a ser contenida, algunas fábricas inactivas durante más de 10 años retomaron la producción. En las nuevas condiciones, algunas industrias locales, como las dedicadas a la producción de vidrio, metalurgia liviana, metalmecánica, química y textil, se volvieron competitivas, entre comillas, porque podían ofrecer sus productos en el mercado local a menor precio que sus equivalentes importados, sobre todo porque los salarios nominales prácticamente no sufrieron variaciones. Ante este marco de crisis social, pobreza y niveles de desempleo sin precedentes, el gobierno de Duhalde decidió la extensión del alcance de los planes sociales para trabajadores desocupados. El plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, diseñado como una herramienta de política social y un instrumento para atenuar la conflictividad social, fue reglamentado mediante decreto, estableciéndose su aplicación hasta el 31 de diciembre del 2002. Sin embargo, luego sus alcances se prolongarían. Este plan, que llegó a casi 2 millones de beneficiarios, tenía como propósito brindar una ayuda económica a los jefes y las jefas del hogar desocupados con hijos menores de edad, a quienes se les pedía el compromiso a cambio de garantizar la asistencia a la escuela y el control de la salud de los niños y adolescentes. Además, de incorporarse ellos mismos a la educación formal o a cursos de capacitación para facilitar su futura reinserción laboral. De las principales críticas que recibió este plan fue su insuficiencia, ya que el monto inicial de 150 pesos mensuales para cada beneficiario no alcanzaba para cubrir las necesidades básicas insatisfechas. Sin embargo, se trató de una importante política pública de transferencia de ingresos hacia los sectores en situación de pobreza y de indigencia, medida que sí contaba con el acuerdo de las distintas fuerzas políticas. Las condiciones de vida de los sectores de la población afectados por las políticas neoliberales impuestas desde 1990 siguieron siendo muy difíciles. Entre ellos había surgido movimientos sociales y políticos de trabajadores desocupados, a los que comenzó a denominar piqueteros, porque su forma de reclamo más habitual eran los piquetes o cortes de calles y rutas. A partir de la crisis del 2001, las organizaciones piqueteras tuvieron un papel protagónico en las movilizaciones y en ellas se vincularon con los sectores medios que participaban en las protestas callejeras. En ese contexto, uno de los procesos más novedosos fue la multiplicación de asambleas barriales en los grandes centros urbanos del país. Más allá del discurso antipolítica que predominaba por entonces, las asambleas surgieron como nuevos escenarios para participar en la vida política y reconstruir los lazos sociales deteriorados por el individualismo imperante en la década de 1990. Estas asambleas y el movimiento piquetero se originaron en diferentes contextos. Sin embargo, durante el estallido social iniciado en diciembre del 2001, hubo una consigna que los unificó en marchas y concentraciones. Así, en esas manifestaciones y al grito de piquete y cacerola, la lucha es una sola, se concentraban los grupos. Con el paso de los meses, las asambleas perdieron fuerza tanto porque la crisis social fue mermando, como porque algunas discusiones ideológicas los llevaron a la división o a la disolución. El 26 de junio del 2002, el movimiento de trabajadores desocupados cortó el puente Pueyrredón, que comunica la ciudad de Buenos Aires con el partido de Avellaneda.
El desalojo violento de los manifestantes por parte de la Policía de Buenos Aires, ordenado por el secretario de Seguridad de la Nación, Juan José Álvarez, provocó la muerte de 2 manifestantes piqueteros, Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. La difusión por televisión del momento en que uno de ellos fue asesinado por el jefe del operativo policial deterioró la imagen del gobierno de Duhalde. Para aliviar los costos políticos que conllevó la represión en el puente Pueyrredón, ocurrida en junio del 2002, Duhalde decidió anticipar en 6 meses el llamado a elecciones nacionales. Duhalde, que mantenía el control del aparato del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, apoyó al gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, para encabezar la fórmula presidencial del peronismo. En un contexto de gran fragmentación política, participaron en la campaña electoral 3 candidatos peronistas con diferentes propuestas y estructuras partidarias, y a su vez también 3 candidatos de origen radical. Entre los peronistas, Néstor Kirchner sumó a la fórmula a Daniel Scioli, y Carlos Menem llevó como candidato a la vicepresidencia al gobernador salteño Juan Carlos Romero. Se sumaría a la contienda el expresidente Adolfo Rodríguez Sá, quien se presentó en alianza con un sector del radicalismo bonaerense, integrando la fórmula a Melchor Pose. El radicalismo, por su parte, que había quedado muy debilitado luego del fracaso de la alianza, se presentó dividido. Leopoldo Muró fue el candidato oficial de la Unión Cívica Radical, con Mario Lozada como candidato a vicepresidente. Ricardo López Murphy lo hizo con un partido propio, Recrear, escindido de la Unión Cívica Radical. Y por su parte, Elisa Carrió fue la candidata del ARI, Afirmación para una República Igualitaria, también por fuera del Partido Radical. En las elecciones nacionales realizadas el 27 de abril del 2003, la fórmula Menem-Romero fue la más votada, con 24,45% de los votos. El segundo lugar lo obtuvo el candidato del Frente para la Victoria, Néstor Kirchner, acompañado por Daniel Scioli, con el 22,24% de los votos. En las elecciones nacionales realizadas el 27 de abril del 2003, la fórmula Menem-Romero fue la más votada, con el 24,45% de los sufragios. El segundo lugar lo obtuvo el candidato del Frente para la Victoria, Néstor Kirchner, acompañado por Daniel Scioli, con el 22,24% de los votos. De acuerdo con la ley electoral, en el caso de que ningún candidato obtuviera más del 45% de los sufragios, debía realizarse una segunda vuelta, el balotaje, entre los 2 candidatos más votados. Sin embargo, Menem, ante la certeza de que Kirchner ganaría de manera contundente en el segundo turno, decidió retirar su postulación. De este modo Kirchner resultó electo sin necesidad de una segunda vuelta. La decisión de Menem, sin embargo, también buscó limitar la legitimidad del futuro presidente, que, como veremos en el siguiente video, no lo lograría, puesto que, al contrario, sería Néstor Kirchner quien le devolvería la fuerza que había sido debilitada a la figura presidencial argentina.